Voy a una información que publica lancelotdigital.com que habla de que, según los últimos datos del índice de precios de vivienda del Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda ha crecido un 51,14% desde el segundo trimestre de 2018, la fecha en la que Pedro Sánchez llegó al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy. ¿Qué está pasando con el precio de la vivienda? ¿Qué es lo que, bueno, ya conocemos muchas circunstancias, pero al final vamos a intentar aclararnos un poco y ver si existe un horizonte, porque esto, la vivienda no es, antes hablábamos de la salud mental y lo digo muy en serio, si no tenemos lo más básico garantizado como vivienda o trabajo, y a mucha gente le está costando tirar para adelante y no hay visos de mejora. En fin, vamos a analizar estos datos referentes al precio con el vicedecano en Lanzarote del Colegio de Economistas de Las Palmas, Arqueo Mesta. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión, pero no sé si si tienen alguna valoración referente a estos datos referentes al incremento del precio de la vivienda en los últimos años, sobre todo causas de este incremento en el precio de la vivienda que no logra, no sé si equilibrarse o es que ya nunca más va a bajar, no lo sé, no quiero ser tampoco muy pesimista. Bueno, el precio de la vivienda en España, Canarias, entonces, en España en general, ha subido por una demanda superior a la oferta, ¿vale? Hay ciertos factores que afectan a la demanda y ciertos que afectan a la oferta. En la demanda que tenemos, ha habido un crecimiento de la población desde 2018 en España de casi unos 3 millones de habitantes. Lanzarote ha conseguido unos 4.500 más, unos 12.000 habitantes más que 2018. ¿Qué supone esto? Creación de nuevos hogares. Cuando tenemos nuevos hogares, pues necesitan vivienda. Y efectivamente la vivienda se ha estancado desde la anterior crisis y se ha dejado de construir. Y ahora entraremos en el tema de la construcción. Uh-huh. Otro factor que ha afectado, la demanda extranjera. Ha subido la demanda extranjera de compra de vivienda. En el 2018 hubo 65.000 compraventas de viviendas en España por parte de extranjeros. En el 2024, 122.000, o sea, el doble. Todos estos son factores que afectan, digamos, a la oferta. Sobre todo, la creación de nuevos hogares, no solo de los que vienen fuera, si más o menos un hogar medio lo forman 2,5 personas y han habido un crecimiento en Lanzarote de 12.000 personas, pues si dividimos harían falta unas 6.000 viviendas aproximadamente. Luego están los hijos de los residentes, que forman nuevos hogares. Uh-huh. Si la construcción se estanca, o la oferta de vivienda, pues tenemos un problema, como has comentado, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué limita la oferta? La escasez de vivienda pública no ha seguido el crecimiento de los últimos, 30 años, no se ha ofertado el crecimiento de vivienda privada, se ha dejado construir, se está construyendo, pero no al ritmo que se construiría o se debería construir para atender a las necesidades del mercado. Luego de las vías del suelo, concretamente en el caso de Lanzarote, teníamos la falta de suelo urbanizado. Evidentemente no podemos construir toda la isla y tenemos un serio problema. Luego, si nos ponemos un poco ya con la lentitud burocrática de solicitud de licencias, etcétera, pues dependiendo de dónde la pidamos, puede ser más o menos. Uh-huh. Si a todos estos factores le añadimos los costes de construcción, pues ha aumentado muchísimo en los últimos años, ¿no? Todos tuvimos tras la pandemia, el tema de la guerra con Ucrania y demás, cómo se empezaron a encarecer los precios de ciertos elementos, aparte de las tendencias inflacionistas, etcétera, ¿no? Todo esto, eso es lo que ha provocado un poco el impacto en el mercado de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Quiero darle la palabra a mis compañeros, Valentín, que tú te tienes que ir antes. Sí, buenos días, señor Mesa. Me gustaría saber, estaba pensando que hay unas comisiones creadas en el Parlamento de Canarias sobre el reto demográfico, en el que se analizan pues el incremento poblacional, un dato que acaba de dar usted en relación con la compraventa, con la compra de viviendas por parte de extranjeros, etcétera, etcétera. Y bueno, y quería saber si
si desde el punto de vista de los economistas se han aportado determinadas soluciones que a lo mejor son sencillas de plantear, pero fáciles de llevar a cabo, ¿no? Lo digo sobre todo porque también me gustaría saber si ha analizado usted los problemas que hay en la demanda, ¿no? Y por eso hablo de lo del reto demográfico. Pero ¿hasta qué punto también, aparte de esa pregunta, también quiero añadir otra, ¿hasta qué punto también ley de vivienda a nivel nacional, vivienda y vivienda vacacional han afectado, o en qué proporción cree ustedes que estas dos cuestiones han podido afectar a la situación que tenemos ahora de falta de vivienda, ¿no? Bueno, no lo comenté antes, los factores que limitan la oferta, pero sí es cierto que, como bien dice la Ley de Vivienda Nacional, llevamos un año y medio aproximadamente, bueno, un año y 3 y 4 meses, no ha ayudado para nada. O sea, creo que la ley, pues, se haría con buena fe, pero ha conseguido el efecto totalmente contrario, ¿no? Ha hecho que el propietario tenga miedo de alquilar la vivienda en una situación de impago, y eso lo conocemos todos, siempre escuchamos eso a cualquier persona, ¿no? Oye, no la alquilo porque tengo miedo de que se declare en situación de vulnerabilidad y no pueda hacer frente a los pagos, y en desahucio ahora mismo se monta casi 2 años. Eso hace que la gente tenga miedo y no ponga la vivienda en alquiler de larga temporada. Incluso que tiene muchísimas bonificaciones fiscales con respecto a una vivienda vacacional. Y luego el efecto que ha conseguido el anuncio de una ley de vivienda vacacional que limite la vivienda vacacional en Canarias, consiguió el efecto contrario. O sea, se pretendía limitar y lo que ha hecho aumentado. En un año en Lanzarote se han duplicado prácticamente las licencias vacacionales. Creo que el último dato que dispongo son cerca de 11.000. Y claro, pues tenemos que parar esto en el sentido de decir, oye, por la ley de vivienda de alquiler no podemos trasladar el problema social a un propietario, a un simple propietario que tiene una segunda vivienda, que la quiere alquilar y quiere obtener una renta. Ahí esto tiene un peso. El porcentaje que tenemos, espero que desde el colegio lo podamos estudiar y ver cómo afecta, y es muy sencillo. Las viviendas que estaban en alquiler en el 2023 a larga temporada, si están alquiladas en el 2024, ahora que disponemos datos de la renta, ¿no? Que es donde aparece. Y eso es un factor muy, muy clave, ¿no? Andrés. Sí, buenos días, Argeo. Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ver si, no sé si tú también me puedes confirmar algo. A lo mejor no eres la persona más correcta porque eres economista y tampoco eres aquí. Bueno, voy a la pregunta. No te lías, no, porque a lo mejor no es justo que le haga una pregunta. Tu pregunta, no es Dios. Y luego él me tu responde. pregunta y que él se defienda. O sea, ¿sí? No, la pregunta es la siguiente. Una de las cuestiones, entre muchas, por las que se ha llegado a esta situación de la vivienda, mucha gente considera que, por ejemplo, la administración es lenta, no hay suelo y tal, pero, por ejemplo, vamos a decir, hay gente que dice, hay bolsas de suelo en Lanzarote para construir, por ejemplo, donde se está haciendo el manejo de esas VPO es un plan parcial perfectamente diseñado, donde caben muchas más viviendas, ya sea de VPO o de iniciativa privada. Hay gente, ahí está la teoría, que lo que creo es lo que quiero que tú me respondas si crees que esa es la clave o no, que está diciendo que también, entre otras cosas, es que desde 2008-2009 se eliminó un sector como era la construcción que generaba mucho empleo y puestos muy específicos, ¿no? Desde el ferrallista, no sé qué, el de la madera, el de lo que sea. Y esa gente, retomar la construcción sería retomar un montón de puestos de trabajo que hemos perdido de gente especializada, que habría que traer gente de fuera, con lo que conlleva con tema de vivienda para ellos y tal. Y entonces oí el otro día, esto es lo que te quería decir, que no sé si puedes responder, que oí la teoría de que hay, no sé si unas empresas, creo que me decían sudamericanas, de Perú o no sé dónde, que vienen con un grupo de trabajo que les habilitan la vivienda, perdón, y que luego terminan la obra y se van, evitando así ese problema. Primero, tienes la mano de obra y no tienes que generar el problema de crear vivienda para más población. Entonces, esa doble pregunta. Por un lado, si sabes de este tipo de empresa, y segundo, si es la parte esa de la eliminación de la mano de obra y la parte esa de la vivienda para suministrar a esos trabajadores donde está el problema. Sí, mira, que vengan empresas en este caso, como has comentado, Sudamérica, yo lo desconozco, la verdad. Vale. No sé si vienen, se hacen la obra, pero sí es cierto que el despacho mío, clientes de la construcción, tienen problemas para construir, y sé que no se meten en inversiones porque, como efectivamente has comentado, después de la crisis del 2008,
muchos puestos de trabajo se destruyeron, mucha gente cambió su profesión, muchos se fueron, y entonces sí es cierto que conseguir albañiles, ferrallistas, todo lo que se ha generado en una obra es muy complicado. Entonces hay gente que no se mete. El suelo evidentemente hay. Lo de las trabas burocráticas me puse un poco por añadirle un gramito más, ¿no? A la historia. Pero sí es cierto que hay obras, pero no, yo también creo que eso influye, ¿no? El conseguir personal. Claro, si traes personal de fuera, le tienes que ofrecer la casa, que no viene. Es una pescadilla que se muerde la cola. Que se muerde la cola. Igual que cuando hacen un hotel grande, por ejemplo, el último de Playa Blanca, tuvieron que destinar una parte buena del hotel a su propio personal, no conseguían vivienda. Claro. Es un poco claro. Al aumentar la población, yo siempre, por poner un ejemplo básico, siempre digo lo mismo. En Lanzarote, si produjera todo lo que comeríamos, viviríamos, ¿no? Pero del momento que queramos expandirnos, pues si fabricáramos X productos, claro, yo necesito aumentar la producción. ¿Cómo necesito aumentar la producción? Trayendo gente de fuera. Si yo traigo gente de fuera, necesitan una casa para vivir, y entonces empieza un poco la rueda, ¿no? Para que entiendan los oyentes, ¿no? Ya, hablando de una economía muy simple, muy pequeña. Entonces ese ha sido un problema que se ha comido el mismo, ¿no? La vivienda aquí está limitadísima, todos lo sabemos, ¿no? Perdón que le interrumpa. Yo sí me gustaría conocer, conocer dentro de la medida. Hacer predicciones aquí es un poco arriesgado, pero bueno, también lo comentaba el otro día la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, en estos micrófonos. Ella nos hablaba de que el tanto por ciento de vivienda retirada a causa de la ley estatal de vivienda no iba a volver inmediatamente al mercado. Yo de lo que quiero hablar es de términos económicos, vamos a ver, porque claro, usted me habló de la escalada de precios, que es inflación, que si Ucrania, que si tal, y yo diría que nunca volvimos a unos precios similares a como estábamos antes. Y mucho me temo que con la vivienda va a pasar igual. No sé qué es lo que tiene que ocurrir y no sé si ya, o sea, tan mal estamos, tan desfasados estamos respecto a la construcción de vivienda pública o a la construcción de vivienda en general para residir, que no sé ¿cómo nos ponemos al día? No sé si me estoy explicando lo que quiero decir, porque me estoy explicando fatal. No, sí, yo la entendí perfectamente. A ver, volver a antes, ahora mismo lo veo un poco complicado. Por un lado, lo de la ley de vivienda que comentan las consejeras, yo lo veo igual. Que ahora vuelva la gente, primero tendrían que quitar la ley o apoyar al propietario, ¿no? Al pequeño propietario. Eso no va a pasar inmediatamente. Eso está claro. Y que vuelvan, yo creo que muchos, si es cierto, y es una opinión personal, que se han pasado de vivienda vacacional, volverán, porque el tema fiscal es distinto, el tratamiento fiscal es distinto, lleva una serie de trabajos que no lleva de larga duración, pero eso va a tardar en venir. En cuanto al precio de la vivienda, pues desgraciadamente yo creo que no va a bajar ni a corto ni a largo. En el 2008, cuando tocó fondo, o anterior al 2008, la burbuja inmobiliaria, que todos decíamos que los precios arriba eran muy baratos, cayeron. En el 2010 estaba muy barata relativamente con el 2006 las obras nuevas. Ahora está más caro, y yo el primero dije, este precio nunca va a volver a pasar. Pues mire, está pasando y más. O sea, lo que costaba en esa época, en plena crisis anterior a la crisis 100, hoy vale muchísimo más. Claro. Entonces, solución inmediata, pues no la veo, y la bola de cristal no me ha llegado. De Amazon. Rápidamente. Sí. Argeo, esta sí es una pregunta de economistas, porque estamos hablando de inflación y también vamos a hacer un poco de pedagogía, porque hay teorías económicas, o ahora tú si no me lo niegas, ¿no? Que cuando la gente dice, tiene que haber un poco de inflación, en el sentido de que hay un alza de precios, en el sentido de que hay una economía activa y que hay demanda y demás. ¿En qué niveles estamos de inflación, ¿no? El porcentaje, ¿no? Sobre, ¿no? Entiendo yo, sobre el IPC o los valores que ahora tú comentes, en cuál estamos y cuál debería ser la correcta, y cómo se corrige una inflación, porque el otro día leía o veía, no sé si por ejemplo Milei ahora está haciendo como una especie del milagro, con todas las críticas que tiene en Argentina, y que ha reducido lo que hacía tiempo no conseguía, esos niveles de inflación exageradísimos que siempre ha habido en Sudamérica, sobre todo en Argentina. Un poco eso. ¿Qué niveles de inflación debe ser lo correcto?
a cuánto estamos y qué se puede hacer un poco como por teoría económica para controlar los niveles de inflación. A ver, sí es cierto que cualquier economía tiene que tener un porcentaje de inflación, eso al alza, como decimos. ¿Por qué? Porque se incentiva el consumo. Se incentiva el consumo en el sentido de que yo lo que sé que me va a costar, por un ejemplo, ¿no? Dentro de 3 meses más caro lo compro hoy, básico, ¿no? Si fuera al revés, pues no consumiría, ¿no? Es una cosa, sobre todo no me refiero a los bienes de primera necesidad. Ahora mismo están en 2,7 interanual, ¿vale? La inflación, el problema es que siempre se mira al año, ¿no? O el último mes, es lo que nos venden todo por la tele, ¿no? Oye, ha subido, la inflación la ha conseguido frenar a 2,7, como tú dices, el caso de Argentina. Sí. Milei dijiste, sí, Argentina. Sí, Milei Argentina, sí. Me quedé trabado. Sí. Entonces, pero claro, todo lo acumulado anterior, si nos vamos a los datos del INE en España, ponemos inflación desde el 2010 hacia acá y nos podemos asustar, ¿vale? Porque aunque haya una deflación o inflación negativa, solo siempre se refiere al último año o al último mes, claro. Que caigan para recuperar lo anterior, por ejemplo. Claro. Datos inventados, para que lo entiendan, ¿no? Oye, datos después de la pandemia, de cuando justo con la crisis que empezó el proceso de inflación, ahora tendría que haber una inflación de un 20%. Deflación, perdón. Claro. Eso es muy arriesgado para la economía. Bueno, muy un caos, ¿no? La gente dejaría de consumir. Si yo sé que el coche me va a costar el próximo mes un 20% menos, pues imagínate, ¿no? Y claro, el siguiente mes es lo mismo, así, porque es un porcentaje de variación. Demoras la compra, por decirlo, demoras la compra. Sí. Claro, es un porcentaje de variación. Siempre tengo un índice un valor inicial y un valor final. Claro, si yo voy cogiendo siempre el valor final, el del siguiente mes, y tengo deflación, es un problema. Claro. Entonces, ¿cuál es el término, o sea, la inflación ideal? Ahí no hay nada escrito, ¿vale? No me atrevo a decir ningún dato, pero sí es positivo, ¿vale? Un poco ¿para qué? Para que se incentive la economía. Vale. Claro que te resolvió la duda, ¿no, Andrés? Sí, pues con eso nos vamos a quedar, con esa duda resuelta. Andrés podrá dormir muchísimo mejor hoy. Arqueo Mesta, vicedecano en Lanzarote del Colegio de Economistas de Las Palmas. Muchas gracias, buen día. De nada, buen día, hasta luego. Bueno, Andrés. Pero lo explicó bien.